Muy buenas tardes a todos. Continuando con la iniciativa del programa de Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral, los invitamos hoy a nuestro segundo taller denominado Globalización y Nuevo Orden Mundial frente a los dilemas de la pandemia. Nos acompaña hoy nuevamente nuestra investigadora principal, la doctora Luz Alejandra Cerón Rincón, quien abordará estos temas desde su perspectiva y tomando diferentes autores para apoyar sus posturas. Agradezco a todos permanecer en línea y estamos atentos a todos sus comentarios. Alejandra, son tus micrófonos para que puedas desarrollar esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, a ti, Juber, muchas gracias por la invitación. Pues como ya tú mencionabas, la idea de estas actividades es generar como una serie de escenarios y dar unas pautas para el tema de interés, digamos, del mundo contemporáneo y dar unas líneas que susciten intereses en nuestros estudiantes, en nuestros maestrantes, por profundizar en estas temáticas que están muy relacionadas al tema de la seguridad integral. Bueno, para comenzar quisiera hablarles un poco sobre sobre qué significa orden mundial y cómo este orden mundial ha ido cambiando a partir de los años. Entonces, necesariamente hay que dirigirse o hay que relacionar esto que estamos hablando con el tema de las guerras mundiales y cómo se va configurando a través sobre todo de la disciplina de las relaciones internacionales una idea contemporánea del orden mundial. Básicamente, lo que es, digamos, el corazón de la ciencia política y de las relaciones internacionales se han centrado mucho en explicar que emerge un sistema de estados a partir de 1648 con la famosa Paz de Westfalia, que la Paz de Westfalia, siendo un tratado europeo, por supuesto, lo que hace es reconocer la autonomía de los estados y de los territorios de unos frente a otros, y que esto obviamente va a dar la pauta para que posteriormente este sistema europeo se vaya decantando alrededor del mundo entero. No obstante, lo que queremos hacer énfasis hoy es más bien en un escenario más contemporáneo y en un escenario que obviamente va de la mano con un fin del ejercicio histórico de lo que se denominó la modernidad y cuando empieza la época contemporánea. Entonces, obviamente, posterior a la Paz de Westfalia, vamos a ver cómo este sistema internacional y este orden de estados y estas lógicas sobre los estados se van desarrollando y se van decantando, obviamente, de la mano del pensamiento del liberalismo, del desarrollo de las economías capitalistas y, por supuesto, del fortalecimiento a las democracias. Para que haya, digamos, esa pretensión de autonomía entre los estados, necesariamente tendrá que, al interior de cada estado, de cada población, reconocer el ejercicio del poder popular y cómo el poder popular decanta en una democracia moderna. Esto vemos que sucede entre los siglos XVIII, empieza a plantearse desde el iluminismo, desde las revoluciones ilustradas, hasta el siglo XIX, donde ya prácticamente finalizando el siglo XIX, se ha fortalecido esta forma de pensamiento. Y esta forma de pensamiento va a decantar lo que es el proyecto político de la modernidad, un proyecto basado en el pensamiento liberal, en la defensa de la democracia, al menos así para Occidente. Cuando se inicia el siglo XX, este siglo está, digamos, plagado de conflictos mundiales y es muy importante tener en cuenta el énfasis, la influencia que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial para el establecimiento del orden mundial que conocimos todos nosotros, por lo menos hasta el final de este siglo XX, y que actualmente en siglo XXI estamos viendo unas transformaciones importantes. Entonces, con los inicios del siglo XX, historiadores de la talla de Eric Hobsbawm, por ejemplo, relacionan y recuerdan cómo
la puja por el capitalismo y la puja por el dominio de los territorios fueron influenciando paulatinamente la conquista, sobre todo de los países centroeuropeos, del resto del mundo en esa lógica del colonialismo, en esa mirada colonial sobre cómo un centro que se ha consolidado, que tiene una tradición democrática, que tiene el ejercicio, digamos, de todas las posturas liberales, se hacen realidad en los países. Entonces, esto impulsa a estos países centroeuropeos a tratar de dominar el contexto del mundo y esto pues lo que va a generar es una confrontación entre estos centros de poder. Así lo vemos desde el ejercicio de la Primera Guerra Mundial, donde obviamente digamos esa configuración tardía de nacionalismo alemán va a impulsar y va a justificar un enfrentamiento contra Francia, contra digamos, en última instancia contra los Estados Unidos, inicialmente contra Francia e Inglaterra básicamente, y como esta confrontación pues da lugar a que se vayan entretejiendo en ese contexto y en ese orden internacional unos poderes que van a dar como los designios del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos grandes tienen la capacidad de financiar las guerras y además de financiar las guerras tienen bastantes intereses en juego por el desarrollo de sus economías, lo que va entonces a dar lugar a la forma prácticamente en cómo se consolidó el orden mundial durante el siglo XX y como ya un periodo latente, podríamos decir, o un último momento de lo que fue el desarrollo de la modernidad y ya empezamos a ver elementos que dan un giro importante hacia la época contemporánea. Quiero insistir en el hecho de que, recordemos cuando hablamos de modernidad, nos referimos a ese proyecto de liberal, donde hay una economía de libre cambio, donde en los países la gente tiene una libertad, tiene un ejercicio de ciudadanía y estos ejercicios de ciudadanía se consolidan, por supuesto, desde la defensa de los sistemas democráticos, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Esta es como la parte de los países que lograron ese crecimiento y esa expansión del capitalismo y ese alcanzar el bienestar de las sociedades, pero tiene otra contracara si vemos como el contexto internacional completo y es que estos países de centro influenciaron y más bien trataron de conquistar sobre todo los territorios que se refieren a África y a Asia, ¿cierto? Entonces, en estas conquistas se enfrentan los grandes. En la Primera Guerra Mundial que es Alemania en contra de la Triple Entente, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que es nuevamente Alemania en contra de lo que después se van a denominar los aliados. En los procesos de Primera y Segunda Guerra Mundial, vemos nosotros claramente que lo que se está en cuestión, lo que está en disputa, es el control territorial de aquellos que no han alcanzado ese desarrollo máximo del proyecto liberal. En concreto hablamos de África y sobre todo de la India. Acuérdense de toda la influencia que Inglaterra ejerció muchos años en la India, precisamente acogiendo a esa mirada colonial donde el centro que alcanza su desarrollo, que alcanza ese proceso democrático, entonces influencia a países de menos desarrollo, de menos posibilidad y menos crecimiento económico, y esta influencia pues va decantando quiénes son centro y quiénes son periferia en este orden mundial. Así las cosas, no obstante, el proyecto del liberalismo, las ideologías del liberalismo están en la vanguardia, son, digamos, el corolario del actuar de muchos países, pero básicamente sobre todo de los Estados Unidos, quienes influencian en el periodo entre guerras, es decir, entre 1918 y los primeros años de la década de los 40 del siglo XX, ellos influencian la configuración de un sistema de naciones que fue obviamente la primera cara previa al tema de las Naciones Unidas. Entonces acuérdense que en el periodo entre guerras se da la configuración de naciones para pretender controlar temas tan vitales para el globo como son el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, pero sobre todo la preocupación más importante que tiene la Sociedad de Naciones en este periodo entre guerras, que obviamente es una organización liderada por los Estados Unidos, es el desarme del mundo y la búsqueda más bien del ejercicio de las democracias y los mercados liberales.
Esta influencia norteamericana y esta, podríamos decir, esta gran conquista que tuvo el liberalismo en el periodo entre guerras como ideología, no logró llegar a feliz término porque muy al lugar de estas consideraciones es que el segundo conflicto mundial, perdón, demuestra cómo lo que se había pretendido hacer con la Sociedad de Naciones pues es más un deseo que una realidad, y los países, lejos de atender a las recomendaciones de entrar por una carrera del desarme, muy por el contrario, en el periodo entre guerras, todos, sobre todo Inglaterra y sobre todo algunas partes de Asia, empezaron a configurar todo el tema de un rearme militar, y este rearme militar también es importante que recordemos que carecía de un control o de una veeduría internacional sobre qué armas y qué armas sí, cuáles no podían ser usadas en combate. Entonces, con el segundo conflicto mundial, nuevamente liderado por Inglaterra, perdón, por Alemania, y esta es como una gran paradoja, como Alemania es la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial y en el contexto de solo 2 décadas logra superar económicamente el desastre de la guerra de tal manera que llega a financiar un segundo conflicto mundial. Entonces, Alemania lidera nuevamente este conflicto, podríamos decir que están en juego nuevamente las fuerzas del desarrollo capitalista y la pelea por el centro, quién es centro y quién es periferia en los mercados, y empieza y se detona este segundo conflicto que tiene unas consideraciones y unas consecuencias muy importantes, tanto para el orden mundial como para la percepción de la seguridad en el mundo entero. Básicamente por las siguientes consideraciones. La primera es que este segundo conflicto utilizó el elemento de la ciencia y la tecnología en, digamos, las estrategias y el desarrollo de armamento y en tema del combate. En concreto me refiero al tema de la utilización de la bomba atómica. Entonces, recordemos que la bomba atómica es desarrollada a partir de experimentos de laboratorio que buscan conocer sobre el tema de energía nuclear. Entonces, estos primeros contextos llamaron la atención en el mundo sobre la participación que tendrían ciencia, tecnología e investigación en el contexto, digamos, de la vida, en el manejo de las sociedades, en el progreso de las sociedades, porque el mismo liberalismo prometía o promete más bien que el conocimiento, que el desarrollo, que el progreso estará en manos de las sociedades que hagan un sistema democrático y que se rijan por un sistema económico del capitalismo. No obstante, cuando se usan estas armas de combate basadas en investigación de laboratorio, pues se abre el cuestionamiento si realmente la ciencia está metida en esa noción de progreso o puede parcialmente escalar el ejercicio del uso para fines bélicos y cómo esto puede cambiar digamos, el panorama de la seguridad y el panorama del orden mundial. Terminado el segundo conflicto, también otro digamos, de los grandes rasgos que deja para el mundo entero este segundo conflicto mundial es la gran partición, perdón, del mundo entre un mundo capitalista y un mundo comunista. Obviamente teniendo el epicentro de esta dicotomía al interior de Alemania, cuando Alemania decide irse en la República Federal Alemana y Alemania Oriental y la Alemania Occidental, entonces vemos cómo la gran promesa del capitalismo tiene un mismo límite dentro de la propia Europa y cómo este desarrollo de este mundo del comunismo, este desarrollo de este mundo que va a generar, digamos, ruptura y fractura, porque claramente ni ellos creen en el liberalismo, ni creen en los sistemas democráticos, entonces se abre la gran paradoja para, digamos, este orden mundial, si podríamos encontrar entonces una lectura de que son los países desarrollados, los países que han alcanzado un nivel de bienestar económico, social y político, los que están en el centro del mundo o necesariamente, y eso es lo que va a pasar,
en todo el contexto de los años 60 hasta los años 90, lo que vamos a observar en el mundo es cómo del otro polo, del polo del comunismo, se van gestando también centros de poder y de dominio, van a darle otra cara al equilibrio mundial. Esto es lo que los internacionalistas han resumido o han explicado con esa visión de un equilibrio bipolar, donde obviamente para el lado del comunismo hay unos centros de poder, pero también para el desarrollo del capitalismo, para el lado del capitalismo también hay unos centros de poder que podríamos decir ambos están en un territorio de amenaza mutua, de confrontación, pero que no entran, digamos, finalmente en una confrontación última, porque esto podría poner en riesgo en sí misma la posibilidad de supervivencia de la humanidad entera, y esta era, digamos, la lección que nos dejaba la bomba atómica. Así las cosas, entonces terminado el segundo conflicto y durante los años siguientes, vemos cómo se va desgastando ese proceso de la modernidad, esa conquista paulatina que va teniendo el liberalismo a través del mundo, y empieza una época contemporánea donde emerge otro modelo que es obviamente el de las sociedades comunistas, que empiezan a generar ejercicios de centro, de poder y de dominación, y por supuesto también de colonialismo. No podemos perder de vista en este escenario lo que pasó, por ejemplo, en países como Checoslovaquia, que lucharon por su independencia dentro de un proceso comunista, pero que precisamente Rusia se encarga de controlar el destino de estos países por ser intermedios, por no tener un gran juego en el orden mundial, y termina por influenciar. Entonces el gigante va haciendo esta lógica de dominio territorial. Esto es lo que vamos a encontrar entonces en la época contemporánea, terminada la Segunda Guerra Mundial, y las secuelas o las consecuencias para el orden mundial que vamos a vivir de la década de los 60 hasta casi terminar el siglo XX es primero la presencia de la bipolaridad, entendida como dos bloques en enfrentamiento, y estos dos bloques en enfrentamiento siempre en la cuestión de ejercer la presión de la amenaza mutua, siempre también en generar una carrera armamentística, si bien el crecimiento de la economía de seguridad y defensa tuvo, digamos, unos picos importantes, sobre todo en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En las décadas siguientes, terminada el segundo conflicto mundial, lo que vamos a encontrar, digamos, claramente es el ejercicio de un desarrollo progresivo y exponencial de lo que es la capacidad militar, sobre todo en los países que detentan esa posición de centro. Así las cosas, para terminar, a la última década del siglo XX, nosotros vamos a ver que este orden mundial está fundamentado en dos centros, el centro del comunismo y el centro del capitalismo, donde el centro del capitalismo todavía está, digamos, localizado geopolíticamente en términos de una Europa occidental y Estados Unidos, y este centro del capitalismo empieza a ejercerse desde Rusia, pero paulatinamente China, después de su revolución cultural, empieza a avanzar profundamente también en controlar los mercados, en hacer un ejercicio de influencia sobre la región y también de convertirse en parte de ese centro. Entonces, así las cosas para 1980, para estas dos últimas décadas del siglo, se nos planteaba el mundo y los internacionalistas explicaban el mundo como un mundo bipolar, y entendían que en ese orden mundial había prácticamente pues mucha tensión política, se daba también la amenaza de guerra, esa amenaza era constante, y había otra característica importantísima, y es que la pretensión de unidad, la pretensión de esa coordinación de tareas entre estados que tenía lugar desde la sociedad, desde la primera propuesta norteamericana en el periodo entre guerra, sociedad de naciones, se decanta finalmente, terminado el segundo conflicto, en lo que hoy es la ONU, pero este ejercicio de la ONU inicialmente pareciera ser solo para los países del bloque occidental, solo para los países que creían y apoyaban fuertemente la democracia y el proyecto liberal.
No obstante, precisamente por el crecimiento económico de las economías comunistas, vamos a ver cómo progresivamente estas economías y estos países empiezan a conformar también y a lograr un asiento y una participación importante en la ONU. Entonces, podríamos decir que allí ya en la década de 1980 nos encontramos en el proceso de la Guerra Fría y como orden mundial podríamos explicarlo a partir de la bipolaridad. Y este ejercicio va a tener un cambio muy importante, obviamente para comienzos del siglo XXI, pero hay dos elementos que tenemos que recordar para entender ese cambio del orden mundial. El primer ejercicio es la caída del bloque comunista, la perestroika y toda la reforma que se dieron en que se dio en Rusia por acabar el tema de qué, del ejercicio de la economía comunista. Bueno, aquí también podríamos entrar en un debate muy interesante de cómo muchos autores demuestran que el comunismo, digamos, funcionó como ese sistema marxista, como este sistema totalitario que obviamente abolía la posibilidad del dinero y del enriquecimiento de las personas al interior de las sociedades, pero no obstante, al exterior estos bloques siempre participaron de las economías mundiales a través del ejercicio del capitalismo. Es decir, Rusia al interior podría ser muy comunista, pero al exterior siempre se manejó capitalista, lo mismo que China. Entonces, esa también esta situación también explica en buena medida por qué ellos no fueron regiones del mundo aisladas, sino que por el contrario llegaron a una posición de centro y tenían la capacidad de hacer una amenaza constante. Entonces, la caída y el derrumbe del proyecto comunista, por supuesto, también le va a poner un ejercicio al mundo y al orden mundial, que muchos internacionalistas explicaron que durante esta etapa el poder y el orden que en esa época era considerado como bipolar, se nos va a volver unipolar porque finalmente como que todo el mundo da la vuelta y quiere entrar al ejercicio del capitalismo y por tanto entonces ya podríamos decir que allí ya no hay como una disputa de poder, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo se configura un orden mundial contemporáneo basado en una supuesta unipolaridad, donde todos eventualmente podríamos decir que estamos del mismo lado. Pero también aparecen otras consideraciones importantes y estas consideraciones importantes tienen que ver con el ejercicio digamos, unos nuevos elementos emergentes a la seguridad que antes no estaban presentes. Entre estos ejercicios hay que tener en cuenta primero la configuración de todo el tema del negocio ilegal del narcotráfico y cómo el negocio ilegal del narcotráfico ha ido a través de los años explorando, innovando, dirán los estudiosos del tema de la administración y de los mercados, han innovado hacia economías ilegales que cada día se van complementando y van afianzando su poder como, digamos, como un actor emergente que no se tenía en cuenta al momento de hablar del orden mundial. Fíjense que lo que yo les he venido contando siempre se ha dado en la característica de estados y cómo las organizaciones internacionales catalizan el ejercicio de los estados. Y podríamos decir que la gran ruptura de esta lógica se dio precisamente con los famosos atentados del 11-1, que en Estados Unidos, cuando un grupo terrorista, pues obviamente irrumpe en la escena internacional, derrumbando prácticamente los modelos de explicación precedentes. ¿Por qué? Porque el orden mundial en términos y en el pensamiento tanto de la ciencia política como de las relaciones internacionales estaba referido siempre a los intereses de los estados y cómo los estados se representaban y cómo los estados podían ejercer influencia y presión unos sobre otros.
Después del atentado a las Torres Gemelas, fue evidente que en esa presión mundial no necesariamente nosotros íbamos a ver el enfrentamiento de un Estado frente a otro, sino que un tercero que eventualmente no representa un territorio o eventualmente no tiene esa configuración y ese estatus político de lo que significa ser Estado, entra al debate, entra a la controversia, ejerce presión y ejerce poder, y entonces esto empieza a, digamos, a generar una caída, una ruptura de paradigmas, y que esa ruptura de paradigmas en últimas da lugar a que se planteen nuevas tendencias para el orden mundial. Entonces, en estas nuevas tendencias, lo que fue evidente para todos los analistas es que ya no estábamos en un sistema de naciones, sino que acudíamos más bien al establecimiento de una sociedad global. Sociedad global entendida en términos de que no solo los estados son quienes tienen intereses, sino que además de los estados, hay como una, digamos, una lógica o una pretensión de nuevos actores que entran a debatir el poder. Para poder explicarles esto, me gustaría que escucháramos este testimonio de este profesor que me parece como muy interesante y que nos comparte lo que significa orden mundial. Entonces, escuchémoslo un poquito y ahora entramos como en un debate sobre el ejercicio de este orden mundial en un escenario más contemporáneo. Entonces, voy a compartirles el testimonio. Una nueva sesión de un profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de en qué consiste el nuevo orden mundial. Bien, para empezar, tenemos que entender que después de un gran conflicto, todo si es a nivel continental o ya no hablemos de mundial, nace la esperanza de que de los desastres de la guerra surgirá una paz duradera. Esta esperanza se traduce en dos reacciones. La primera puede ser la modificación del orden establecido. Y una segunda, restablecer el antiguo orden. Es decir, la primera sería, vamos a hacer algo, a cambiar lo que teníamos, y la segunda, volvamos a lo que teníamos antes. Un claro ejemplo de esta segunda reacción sería la vuelta al antiguo régimen después de la derrota de Napoleón. Bien, de hecho, para resumir, ¿qué busca el nuevo orden mundial? Pues que las relaciones entre los estados sean mejores y más igualitarias, que haya cooperación entre los estados, que haya igualdad y sobre todo que haya paz. Y como os decía, después de la Primera Guerra Mundial, después de un gran conflicto, pues después de la Primera Guerra Mundial es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el que usa por primera vez el término de nuevo orden mundial. Es aquí cuando la comunidad internacional orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado una guerra mundial, para que no se repita, tenemos que cambiar el orden mundial que había previamente a la guerra. De hecho, se funda la Sociedad de Naciones y se intentan implementar estos cambios, pero la historia nos demuestra, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, que fracasó estrepitosamente. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, que también lo que pretendía pues era esto, que las relaciones entre estados mejoren, que cooperen, que sean más igualitarias y que haya una paz. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? El mundo se divide en dos ejes, dos grandes superpotencias confrontadas ideológicamente, económicamente, políticamente y socialmente. Así que lo que buscaba el nuevo orden mundial, si bien es cierto que hay paz durante la Guerra Fría, aunque es una paz tensa, la cooperación, la igualdad y las relaciones no se tienen para nada en cuenta. Es decir, lo que se había establecido como nuevo orden mundial a principios de siglo, vemos que en la guerra ni por asomo se consigue.
y después de cuando, ya para terminar, la Guerra Fría, cuando los dos bloques que se aniquilan, por decirlo así, el que se aniquila más es el bloque comunista, vemos que con la preeminencia de los Estados Unidos, con su intervencionismo político, social y económico frente a terceros países y con el surgimiento del terrorismo, pues los ideales del nuevo orden mundial tampoco hoy día se han conseguido. Pues amigos, vemos que el nuevo orden mundial es un concepto que surgió a principios del siglo, que apostaba por estos 4 ítems, pero que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Guerra Fría, vemos que nunca se ha conseguido llevar a buen puerto, a término totalmente, estos puntos. Así pues, el nuevo orden mundial es una idea que todavía perseguimos el ser humano. Espero que os haya gustado esta pequeña pincelada de lo que es el nuevo orden mundial y, como siempre, emplazaros a nuestra página web, unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os pueden interesar. Así pues, me despido de vosotros, os emplazo a una próxima sesión con un profesor. Muchas gracias. Bueno, terminando este resumen que nos hace el profesor Oscar, me parece como, digamos, al lugar porque resume los elementos que queremos demostrar. Pero hacia adelante nosotros vamos como también a entender qué es lo que sigue después de ese orden mundial y de ese fin de la Guerra Fría tras los atentados del 11-1. Entonces, podríamos decir que lo que reconoce el mundo y lo que es necesario empezar a estudiar es el tema de la globalización. Al respecto, es muy importante también hacer un énfasis teórico y es el hecho de que muchas personas hablan de la globalización, a todos nos interesa el destino de la globalización, todos estamos influenciados por tanto los beneficios como, digamos, las dificultades que genera la globalización para todos, pero como que no hay como un marco más duro, en términos de nociones y de conceptos para hablar de globalización. Entonces allí me parece muy necesario que entremos a hablar un poquito desde desde las nociones que construye David Held. David Held tiene un libro que se llama Transformaciones Globales, donde él se esfuerza por exponer en el trasfondo el problema y en decir, mire, mucha gente le interesa los destinos de la globalización, mucha gente entiende que la globalización hace parte digamos, de los elementos que han cambiado los mercados, como la configuración de las ciudades, etcétera, etcétera, como la vida en sociedad en general, pero nadie se ha dado a la tarea de investigar si es histórica, si es nueva, qué es lo que representa para nosotros la globalización. Entonces, así, Held empieza a decir que primero es importante reconocer que globalización es ese pensamiento que siempre va a implicar la noción de lo local y de lo exterior. Y que en ese orden de ideas, desde Marco Polo y el Teuta la Seda, y mucho tiempo atrás, por supuesto, nosotros podríamos encontrar que las sociedades, que los grupos y los seres humanos en general pueden encontrar esa lógica entre lo que es local y lo que es externo. Por tanto, la globalización no es un fenómeno nuevo. En la percepción del mundo desde el globo, desde, digamos, el todo, no es una idea nueva, pero, dice él, debemos prestar especial atención a las características que acompañan la globalización de la década de los 80 del siglo XX y lo que viene hasta nuestras épocas. Él dice, la primera característica más importante que tenemos que tener en cuenta es cómo el desarrollo de las telecomunicaciones cambiaron sustantivamente la forma de comunicación entre las personas. La percepción de inmediatez, estando desde dos lugares remotos en el mundo entero y una comunicación en segundos, ha cambiado el orden, la estructura social, ha modificado la vida en sociedad y esto, dice él, es una característica que no se había tenido en otros momentos de la historia.
Por otra parte, además de este ejercicio de comunicación, dice David Hale, y esto es muy importante para lo que queremos hablar, en la globalización contemporánea emergen poderes que antes no se habían tenido en cuenta y que compiten o están paralelos a la participación del Estado. En particular, se refiere él a los poderes económicos. Cómo a partir de los años 80, las grandes económicas empezaron a trabajar la estructura del multinacionalismo, haciendo participación en distintas regiones del mundo a través, con la esperanza de la expansión de mercados y el crecimiento de ganancias, como esta actitud resultó en la década de los 90 por configurar el transnacionalismo, entendida esta figura como la articulación de capitales a nivel del mundo sin necesidad de que haya una claridad sobre el origen de los mismos capitales. Entonces, estos negocios transnacionales que empezaron a hacer construcción, explotación de materias primas, elaboración y transformación industrial, pero de una manera particionada, se refiere, entonces, por ejemplo, a la figura de las maquilas, por ejemplo. Entonces, esta partición de la producción para lograr que en el mundo se dé una gran producción fragmentada y especializada es otro actor o otro elemento supremamente relevante en la globalización contemporánea. Así las cosas, David Hale dice, por las nuevas comunicaciones, por la nueva forma de la economía, que es una economía globalizada, y a eso le sumemos que tenemos un cambio abrupto en las economías, y es que estas economías que vemos a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI han terminado por agotar la fórmula de crecimiento que usaron los Estados Unidos, que usó China también, por supuesto, que es la economía en escala, que significa producir mucho y apoyar los mercados enteros. Estas formas de producción, dicen los estudiosos de la globalización, se han, digamos, agotado, ya no tienen las mismas características, las mismas capacidades de otras épocas, y esto genera un desequilibrio y, digamos, una nueva búsqueda de intereses económicos, y entonces nosotros empezamos a entender allí que la visión entonces es que las economías se transformen y empiecen a generar innovación y generación de desarrollo a partir del avance de la ciencia y la tecnología en la construcción de, digamos, de estos cambios. Así las cosas, entonces fíjense que en esta nueva formación de la globalización, nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que significa el orden mundial y cuáles serán los compromisos y cuáles serán los elementos que vamos a encontrar que están presentes y cuáles son las preocupaciones de este nuevo orden mundial. Entonces, pues empezamos a notar con preocupación que en el nuevo orden mundial emergen actores que ni la ciencia, ni los analistas, ni los periodistas estaban preparados para reconocer, porque son actores diferentes a los estados, y estos actores muchas veces tienen intereses y capacidades que desafían el poder de los estados. Voy a poner un ejemplo concreto para que me entiendan. Pensemos en el caso de las grandes transnacionales, perdón, de telecomunicaciones. Estas grandes transnacionales tienen tal poder, tal fuerza y tal infraestructura que son capaces de poner en jaque y de alguna manera dominar, si se quiere, los intereses estatales, porque el solo hecho de que ellas entren a negociar con un Estado en particular, entran en una posición de superioridad, porque ellas traen en sí mismo el conocimiento, lo que llaman los administradores el know-how, y junto al conocimiento también traen las expectativas y las posibilidades de saber montar un negocio hacia un país que lo desconoce. Entonces, este tipo de poderes empiezan a desafiar las visiones tradicionales y comparten esa lógica digamos, de ser nuevos ordenadores del mundo. Así las cosas, entonces, muchos intérpretes del tema de la globalización empezaron a desconfiar de la posibilidad que tiene la globalización para generar mejorías en las economías, en los mercados y en el bienestar de la gente, y por el contrario empezaron desde un enfoque crítico a entender que la globalización tiene un ejercicio más bien, digamos, problemático para la configuración de los estados, y además de esto puede a la postre generar unas crisis muy grandes en términos de economía de mercado. En concreto,
podríamos hablar de la obra de Joseph Stiglitz. Él, en su libro El malestar de la globalización, muestra cómo esta globalización contemporánea, dada la forma en cómo se estructura, a la postre lo que va a generar son, digamos, una serie de rupturas y de cambios en la estructura de las economías que pues no van a llevar a feliz término y no van a terminar de construir o de comprometer ese paradigma y esa visión de progreso que había prometido el liberalismo de principios del siglo XX. Al respecto, me gustaría que escucháramos una entrevista, un fragmento de una entrevista que se le hace al pensador Stiglitz. Joseph Stiglitz is one of the most prestigious economists in the world and probably one of the most recognized ones. In the last 30 years, his work and research have achieved worldwide recognition, making him a reference in the academic, political, and social fields. Stiglitz is a professor at Columbia University and he is a Nobel Prize winner in economics. Moreover, he has become one of the most important experts in talking about the current economic crisis, its causes and consequences. A prolific and successful writer and speaker, he has come to La Coruña to give a lecture titled Can Capitalism Be Saved from Itself? Hello, Professor. Welcome to Fundación Bar. Thank you. And thank you for joining us Nice today. Professor, you have a vast knowledge about the causes and mechanisms underlying the crisis. Do you think it's the worst crisis in the history of capitalism? It's probably not as serious as the Great Depression, but it's not over. So I think we'd have to say we're still in the middle of it. It began with the breaking of the bubble in 2007. The recession in the United States began in December of 2007. So 4 years after that, and the end is not really in sight, particularly here in Europe, where the Euro crisis has come to the head. So there is a real risk that the Great Recession of 2008 becomes a little like the Great Depression, which has its ups and downs, but extends for a very long time. What are the more urgent measures taken to tackle such a situation in the short term, but while also considering the long-term repercussions? The first thing to remember is that as we're facing the short term, our long-term problems have not gone away. And in some ways, they become worse. So among the long-term problems, global warming is a very severe problem and is continuing to manifest itself in severe patterns of severe climate change. Growing inequality. The downturn has actually exacerbated the problem of inequality. Global imbalances have continued. So one of the things I hope that as we address the short, we keep in mind what we need to do for the long run. Now, for the immediate term, the most important problem is lack of demand. Lack of demand is contributing to lack of output, lack of employment, and it's a vicious circle from which we seem to be very difficult to break out. Let me ask you something about the link between the United States and Europe. Do you think the recovery in your country is being put at risk by what is happening in Europe and vice versa? The situation in Europe is being put at risk by what is happening in the States? Yeah, globalization has made all of us much more interdependent. The crisis began in the United States. We exported a lot of the toxic mortgages to Europe. If we hadn't, the economic downturn in the United States would have been much worse. So our problems were actually the precipitating factor for Europe's problems.
But I now jokingly say Europe is now returning the favor because these problems are going to make America's recovery that much more difficult. Talking about Europe, which would be your recommendation to tackle the debt crisis we are going through? Well, I think the European leaders have to recognize that austerity is not the answer. Austerity generates a vicious downward circle, a spiral, where demand is cut, output goes down, tax revenue goes down, and the hope for improvement in the fiscal position does not appear. Maybe it improves a little bit, but not as much as was hoped. Disappointment, financial markets get upset, and things get worse and worse. We've seen that death spiral in Argentina. As chief economist of the World Bank, I saw it repeatedly. Austerity by itself won't work. Now, for countries like Greece and Spain, there's no choice except some measures of austerity. But two things have to be done. One is that even within the confines of a budget envelope, there are things you could do to stimulate the economy. Secondly, you have to make sure that the credit flow is maintained, because one of the things going on now is that the banks are cutting back lending, and that, of course, deepens the economic downturn. Finally, from the point of view of Europe, Europe has to realize that it is either going to work together or fall apart together. And that means measures like creating the Eurobond, creating a solidarity fund for growth and stability, having the ECB, European Central Bank, support the sovereign debts of the individual countries, the banks of the individual countries. These are absolutely necessary. If the current pattern of reluctance to undertake these measures continues, I think the future of the euro is bleak. Do you think that the euro is at risk now? Oh, very much so. And there's a consensus among the economics community that it is at risk. Judgments differ about what the probability is because partly it's a political decision. What will the Europe agree to do? I think everybody understands there is a, quote, commitment to save the euro. But the question is, will the politics allow them to do what needs to be done and to do it fast enough in sync with the speed of financial markets? And even if they react, will they act strong enough and fast enough? And I think big question mark whether that will happen. One of the reasons for that is the lack of solidarity. The lack, when people in Northern Europe saying we are not a transfer union, what they're saying is we're not going to help the countries that have problems. And when the euro was created, as I said, you took away the exchange rate and interest rate mechanism. You didn't put anything in its place. And unless you do that, the future of the euro is going to look bleak. The real concern I have in many of the countries of Northern Europe is they rather give a lecture about what countries should have done in the past than to fix the problems so it will work in the future. Talking about the Spain, what are the concrete measures you will recommend to the new government to tackle the situation? Well, there are three things I would recommend. First, re-examine tax and budgetary policies to shift those to things that will stimulate the economy. More progressive taxation. Tax the people at the top, lower the taxes at the bottom. Tax corporations that don't invest, lower the taxes for those that do invest in Spain. Second, make use of the basic economic principle called the balanced budget multiplier, which means that if you raise taxes and use the revenue for spending,
particularly on investments that increase the productive potential of Spain going forward. You invested too little in the past. Now you need to invest to make up for that lack. If you do that, you grow the economy today and you grow the economy in the future. You increase tax revenue today, you increase tax revenue in the future, your fiscal position becomes better. Thirdly, you have to maintain the flow of credit in the face of weaknesses in the financial system. And unless you do that, the flow of money, credit to small and medium-sized enterprises will be constrained. Business will be constrained. Unemployment will go up. So these are three of the absolutely necessary things. The fourth is, in the context of Europe, you need to argue for rethinking the conditions that are required to make the euro work. What about the labor market and wages? What do you think they should do in this field? Well, I don't claim to be an expert on Spanish labor markets. There's a wide consensus that there are some rules, some regimes in the labor system that impede its functioning. And those reforms, if that's true, need to be done. But you should remember two things. Those won't happen. The effects of that won't be felt overnight. Those take a time for it to be felt. And secondly, the real problem today is the lack of demand. And these are supply side measures that will not solve the problem of lack of demand. The third observation I would make is the following. The US has widely viewed to be the most flexible labor market, and yet we have a massive unemployment problem. 1 out of 6 American workers would like a full-time job, can't get one. Not as bad as Spain, but still a massive unemployment problem. And what that shows is that flexibility by itself won't solve Spain's problems. You have been to Tunisia and Egypt this year, and you also visited the indigenous campsites in Madrid last July. More recently, you have been to the Occupy Wall Street movement in New York City. What's your opinion about these movements? Do you think they can bring about a real change? Yes, I do. I think they're very important as statements that something is wrong. Our economic system is not working the way it's supposed to. Our economic system failed the youth in all these countries, but so has the political system. If the political system had responded, they wouldn't need to take to the streets. And it's obvious we understand that in Egypt and Tunisia because these are not democracies. And so they had no alternative. The system not only created massive unemployment, but it was unjust. Those who got jobs were those who were politically connected. But we often fail to understand, say in the United States, our political system has failed us. And that is what these young people are saying. They are angry because what they saw, the perpetrators, those who had caused the economic crisis, the banks, the bank officials who walked off, are the only people who benefited from the crisis. They walked off with millions and millions of dollars in bonuses at the taxpayers' expense. This is unfair. And now it's the youth that are paying the future, the problem. They will have to deal with the debt. They now face high unemployment. So what they're saying is something is wrong. Now, on the streets, in the protest, they're not going to get the answer. That's not the function of a protest movement. The function of a protest movement is to draw attention to the fact that our system is not working. And then the media takes it up, looks at it in more detail, and lo and behold, what are they finding? These young protesters are right. Something is wrong. And then it becomes the obligation of the political leaders and the experts to design solutions that will at least partially address the problems that they've raised.
talking about taking measures, sometimes agreements are reached in the heat of the moment, let's say, but in the end they are not implemented. For instance, the supervision on rating agencies, or maybe the need of a better regulation of financial markets. None of them have been implemented in the end. Can you explain why? In that particular case, the reason goes back to the concern about the 99%, the problem of the influence of the banks in our politics. The problem is that that America's political system is very dependent on campaign contributions. And the banks make very big campaign contributions. They may have made very bad investments in mortgages. They made very good investments in Washington, and they've gotten a very big return. So when the legislation was passed, they delegated responsibility for implementing it to places like the Federal Reserve, where the banks have an enormous amount of influence. So to me, it's not a surprise. It was predicted. The question is, how do we stop that? Now, in a way, the continuing problems that the global economy is having, the evidence that there is a lack of transparency, the fact that no one knows who is exposed to the Greek debt and what the consequences will be, has brought home to Americans, Europeans, that we haven't fixed our banking system. A recent survey in the United States said that 75% of all Americans believe that we need stronger regulation. And the concern is that, well, that may be the view of hundreds of millions of Americans. 10 banks have almost as much influence as those hundreds of millions of Americans. Whether our politics will change is a question that's still up in the air. One of the proposals that is falling into a political limbo is the taxation of financial transactions. What's your opinion about this tax? Do you think it's possible to establish this tax worldwide? It's going to be very difficult because the United States, which seems to be controlled by the banks, it says no. So the question is, can Europe go ahead without the United States? And the answer to that is clear, yes. So I think what has to be done is that Europe has to take the lead, has to adopt a financial transaction tax. It can be done. It can be done on the basis of the corporations or individuals originating the transaction. And it will generate substantial amounts of revenues. And at the very low tax rates that are talked about, will not induce any significant distortions. I think it will actually improve the efficiency of our markets, because it will discourage a lot of this high frequency trade, which is actually undermining the efficiency of markets. And what about the revenues? What should they be used for? Originally, I had hoped that the revenues would be used for promoting climate change and development. But clearly, in the short run, there are huge financial needs in Europe to promote growth. So, in a sense, I think that has to be up to the political processes in Europe of how to use those revenues. I do hope that after recovery has set in, that this would be a good source of money dedicated to addressing some of these key global problems like climate change and development. Another measure that has Bueno, este fragmento de esta entrevista, muy a propósito, la queremos compartir en este taller porque es pues muy importante que recalquemos el hecho de que
antes de la pandemia el mundo ya estaba en crisis y que esta crisis económica era de largo aliento, se venía evidenciando y se venía testeando desde 2007 y pues realmente pareciera ser como un sofisma o como un tema de economistas, pero o como una preocupación aislada, remota. Pero fíjense que Stiglitz hace mucho énfasis en demostrar que los sistemas económicos ya de por sí con la globalización se volvieron interdependientes, pero en la medida en que se volvieron interdependientes también son muy débiles y muy resquebrajados en su capacidad y su estructura para mantener el bienestar y digamos la inclusión de todos los miembros de la sociedad. Fíjense que muy al lugar el entrevistador, que es un español, le pregunta por el tema del surgimiento de los movimientos sociales, que es una característica también muy importante. Habló de los indignados de España y nosotros en Colombia, para no ir más lejos, podemos observar lo que pasó el año pasado con el tema del movimiento estudiantil. Entonces, estos movimientos demuestran esa incapacidad que tienen los estados paulatinamente de generar empleo, de generar bienestar, y esto va muy de la mano con cada vez un mundo más interdependiente en términos financieros, pero de igual manera esa interdependencia es muy frágil porque los mercados son volátiles, porque los mercados tienen comportamientos que muchas veces no son predecibles. Así las cosas, para la segunda década que empezamos a vivir del siglo XXI, el orden mundial ya era preocupante porque el orden mundial se planteaba a partir de lo que pasara en los mercados y los destinos que podía traer consigo la globalización. Entonces, resulta que también para comenzar el siglo XX, los grandes dilemas que parecieran hasta ahora teóricos y los grandes miedos y las grandes preocupaciones o las amenazas, si lo queremos ver así, para la seguridad, parecían solo ejercicios teóricos. Stiglitz, también Wallerstein, muchos otros pensadores hablaban concretamente de la crisis financiera que se venía para el mundo y otros como Ulrich Beck, por ejemplo, empezaron a hablar también de la posibilidad de cómo nosotros nos hemos convertido paulatinamente en una sociedad del riesgo y empezamos a entender que estamos enfrentados hacia cuestiones que eventualmente pueden aparecer muy rápido y no tenemos la capacidad de contener. Es el caso de las enfermedades, pero también es el caso de cómo el cambio climático podría alterar la vida en sociedad y la vida en las comunidades y en la salud, por supuesto, a la postre tanto del planeta como de las personas. Y también es el caso de una posible crisis alimentaria. Estos eran los temores que estaban planteados para comienzos de esta década y cuando ya este temor y esta amenaza se concreta y se vuelve real a través del tema de la pandemia, pues se vuelven a abrir las discusiones y se vuelven a abrir las opiniones sobre cuál puede ser la capacidad del orden mundial para controlarla. Así las cosas, ante la presencia del COVID-19 en todos los países, lo que el mundo esperaría o lo que se plantea desde una lógica un poco tradicional y arcaica en comparación a los sucesos que están pasando en el mundo, es que la ONU entrara a generar una serie de parámetros y de posibilidades de mantener o de darle línea a los países para controlar la enfermedad. Entonces así se empezó a ver, digamos, a través de la OMS, que es pues la organización de la ONU que se dedica al tema del control de la salud pública, empezó a verse, digamos, una serie de interrogantes, pero también de preocupaciones y de tareas que se esperaba que la OMS estuviera en capacidad de hacer, como por ejemplo que el Reglamento Sanitario Internacional que se construyó en 2005 empezara a actuar y diera un marco jurídico para el control de las enfermedades. También se empezó a ver que la OMS tenía que rápidamente construir protocolos de bioseguridad de tal manera que fuera posible controlar y notificar lo que está pasando con esta enfermedad a nivel mundial.
y también que la ONU y que a través de la OMS, por supuesto, se encargara de disponer una infraestructura necesaria para el tratamiento de la enfermedad. Esto de la mano con otras medidas como la construcción de comités de emergencias y que también se diera lugar a un sistema global de alerta y respuesta y que generalmente todos estos sistemas estuvieran interconectados de tal manera que los estados pudieran paso a paso tener un consejo y digamos una intervención y una consultoría y un asesoramiento de parte de la OMS. No obstante, estas promesas o estas tareas que se le indilgan a la OMS digamos, se resultan las grandes paradojas en relación al comportamiento de los estados. En particular, podríamos empezar a China, donde surgió el brote de la enfermedad y podríamos plantear grandes cuestionamientos, primero frente al tema del manejo de la enfermedad al interior del país y frente a lo que realmente se han dicho en términos de sus cifras para el mundo entero. Ya no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino los gobiernos europeos en general y en otras partes del mundo, se ha planteado un cuestionamiento abierto sobre la veracidad de las estadísticas que relacionan la enfermedad en China, más teniendo en cuenta que fueron ellos, digamos, el país donde empezó a lidiarse con el problema. Esto, de alguna manera, fíjense que se ha tratado de mitigar a través de la figura de cooperación que hace China y de las diversas ayudas, tanto a nivel no solo económico, sino también de control y manejo desde el aprendizaje que tuvieron los cuerpos médicos chinos. Entonces, esta figura de cooperación podría en alguna manera pretender desde una jugada de la política exterior china tratar de equilibrar las cargas y de equilibrar las preguntas, no te queda evidente que esta discusión se va a dar, pero esta discusión también se va a dar no solo al margen de representación de estados. Fíjense que dimos toda una vuelta histórica para demostrar que en el orden mundial hoy no solamente son los estados los que intervienen, sino que hay otros actores de gran interés. En este caso en particular nos plantearíamos el futuro de lo que van a hacer las farmacéuticas y los investigadores en salud respecto al descubrimiento de una posible vacuna que controle la enfermedad. Entonces, obviamente la OMS se ha pronunciado y ha dicho que esta investigación primero no puede estar particularizada y no puede estar centralizada para que algunos países o algunas regiones o algunas clases sociales del mundo se beneficien de esto, sino que tiene que considerarse como un bien común. ¿Esto será posible dentro de la economía que conocemos? Es como un gran interrogante que podríamos empezar a desarrollar. Por otra parte, también me gustaría hablar del papel de los Estados Unidos en esta crisis y demostrar cómo el discurso político del presidente Donald Trump y muchos digamos, de sus colaboradores y también muchos norteamericanos han dado, digamos, muestras claras de que su preocupación es total por el desplome de la economía. Y fíjense que el mismo Stiglitz nos decía, en Estados Unidos no hay flexibilidad laboral y creo que esto se vio como a pesar de ser Estados Unidos uno de los grandes países consumidores de tecnología y de posibilidades y aplicaciones de telecomunicaciones, a pesar de ello, mucha gente hoy en las grandes ciudades norteamericanas ha perdido su empleo y se demuestra que esa falta de flexibilidad y este cambio necesario para la economía que vendrá para la segunda década del siglo XXI, pues los grandes países no están adaptados. Planteémonos entonces el problema de países como Colombia, de qué manera responderemos si tenemos en cuenta que en Colombia casi alrededor de 50% de la economía son economías informales. Entonces, ¿cómo hará el Estado para flexibilizar el tema del empleo y cómo se manejará estos escenarios en Colombia? También hacen parte de las grandes reflexiones. Así las cosas, podríamos empezar a trazar algunas conclusiones. La primera y la más importante es que el nuevo orden mundial hoy debe ser entendido a través de la realidad de los mercados, o por lo menos eso era lo que se veía hasta 2019, pero que esta realidad de los mercados se ha desplomado, digamos, ha demostrado su incapacidad para proyectarse en un momento de parar, en un momento de crisis, y que eventualmente pues están muchas apuestas por verse y
por plantearse la pregunta de cómo resurgirán los nuevos actores económicos. Esto se agrava cuando entendemos, por ejemplo, el tema de la crisis del petróleo y cuando entendemos otros escenarios que se relacionan con el desplome de las monedas internacionales. Entonces, ¿qué pasará con los mercados del mundo y cómo los mercados del mundo continuarán siendo catalizadores del orden mundial? Es como una de las principales preguntas que planteamos. Desde otra perspectiva también nos planteamos si en este nuevo control o en esta nueva sociedad que va a gestionar el riesgo de la enfermedad, serán los estados los únicos participantes claves o si otros, como tiene que ver con el tema de la farmacéutica y otros privados que hagan investigación, manejarán intereses que puedan llegar a captar, digamos, la posibilidad de nuevas formas de generar plusvalía, de generar mercados, o si realmente habrá un entendimiento mundial de manera tal que se trabaje de manera mancomunada y que realmente esta vez el producto de la investigación científica no resulte en una arma militar, sino por el contrario, resulte en un ejercicio de bienestar para la sociedad en general y, digamos, en una consideración, en una nueva consolidación de la noción de lo público. Una última conclusión que podríamos sacar de lo que estamos viendo hoy es que ya las alertas estaban prendidas por los analistas, se vuelve una realidad con el tema del COVID-19, pero ¿qué otras amenazas vienen para la humanidad a raíz del cambio climático, de los fenómenos naturales en sí mismos? Por ejemplo, en noticias vemos en tiempos recientes toda la activación de actividad volcánica en distintos lugares del mundo. Entonces, si esto se va a consolidar como un riesgo más y cómo las sociedades y este orden mundial, que es una interacción entre estados y asociaciones, gremios e interesados, grupos de interés, empiezan a movilizarse hacia esta gestión. Estas parecen ser nuestras preocupaciones más inmediatas, pero no podemos perder de vista preocupaciones antiguas a las cuales no se les da solución y que finalmente también pueden convertirse a la postre en un gran riesgo. Hablo de la desigualdad del mundo, el problema del hambre y el problema del acceso a, digamos, unos mínimos básicos para la vida de las sociedades en general, de las sociedades en su conjunto y de las poblaciones que van a afectar en los años venideros. Para ejemplificar esto, en el caso colombiano, podemos ver hoy que nosotros que tenemos acceso a la tecnología, nos hemos reinventado en los modelos educativos, hemos planteado nuevas propuestas para generar y para continuar en el proceso educativo, pero ¿qué pasa con aquellos que viven en la Colombia rural y están hoy, no tienen acceso a la educación, literalmente no tienen acceso a la educación? ¿Y cómo el país va a empezar a resolver esto, no solo desde una perspectiva gubernamental, sino una perspectiva de sociedad? Los privados, la sociedad en general, ¿cómo vamos a enfrentar estos grandes dilemas que fíjense que si son desde la pandemia, lo que nos deja evidente es que no solo las enfermedades podrán generar grandes desafíos al orden mundial, sino que otra serie de elementos que pueden eventualmente aparecer pueden también llegar a generar grandes condiciones y preguntas para las sociedades, para el futuro, y también es como una apreciación muy personal, es superar esa visión de que son los gobiernos los que nos resuelven los problemas, porque finalmente análisis de estas dimensiones, pues la emisión de leyes y de planes de gobierno no tienen una efectividad abierta si la sociedad en general no se compromete y si todos los sectores no planteamos abiertamente cuál puede ser nuestra participación. Y creo que en este escenario de educación es, digamos, un escenario adecuado para abrir este tipo de debates y experimentar posibilidades, propuestas, nuevos roles de participación ante las amenazas que seguirán muy seguramente a lo largo del siglo XXI. Estas son las consideraciones generales que teníamos para plantear sobre orden mundial, globalización y pandemia. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Alejandra. Bueno, a todos agradecerles por su participación en este taller, invitarlos a que de pronto de manera
recibir todos sus comentarios por medio del programa, por medio de la coordinación del programa, para que podamos seguir realizando este tipo de actividades. Los invitamos a que nos escriban y nos comenten sus inquietudes, sus sugerencias. La idea es que de alguna manera podamos realizar este tipo de actividades aprovechando estas herramientas de la tecnología que nos permitan profundizar en algunas temáticas. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por la intervención el día de hoy y pues seguimos atentos a poder desarrollar otro tipo de actividades por esta misma línea. Listo, a ti por la invitación y obviamente recordar que esto pues también es parte del trabajo que hacemos con nuestros estudiantes de maestría, esperando pues también en ellos pues con la motivación hacia propuestas de investigación y de nuevos temas para nuestro campo que es la seguridad integral. Muchas gracias, buena noche. Listo.